Buenos días, hermanos. Buenos días. Ahora sí, ya estamos un domingo más acá en la iglesia y contento de volver a estar reunidos, hermanos. Que es lo más importante. Poder seguir siendo iglesia, estemos donde estemos, la iglesia somos nosotros, hermanos. La iglesia del Señor es cada uno de sus miembros, hermanos. Así que quiero mandar un saludo en nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile a todos los hermanos que nos ven, a aquellos que nos siguen por las redes sociales, a nuestros pastores en las distintas iglesias Berea y a todos aquellos que se congregan en este día para rendir culto y darle toda la gloria a nuestro Dios. Quiero también mandar un saludo a todas las madres. Hoy día es el Día de la Madre. Me parece que es mundialmente, ¿cierto? Yo pensé que era acá en Chile nomás, pero parece que es a nivel mundial. Y quiero mandar un saludo a todas las mamás, especialmente a las mamás de nuestra iglesia, ¿cierto? También a nuestras mamás, a las que están, a los que ya han partido, recordarlas con cariño, con amor. Y bueno, y las que tenemos todavía, que podamos valorarlas y honrarlas siempre, porque ese es el mandamiento de Dios. Así que hoy vamos a dejar un poquito Hechos de los Apóstoles. Terminamos el capítulo 2, la próxima semana veremos el capítulo 3 y hoy día quiero centrarme en una enseñanza del apóstol Pablo y es un sermón o una reflexión acerca de la vida, hermano, acerca de cómo andamos en este mundo. Creo que es un estudio, sermón o reflexión que es importante tenerlo siempre presente. Así que me gustaría que fuéramos a Efesios 5, 15 al 16. Dice así la palabra del Señor, ¿cierto? Hoy vamos a ver cómo el apóstol nos desafía, hermano, ¿cierto? A través de esta enseñanza, a poder tener una vida santa y consagrada a Dios, ¿cierto? Y el apóstol Pablo escribe, ¿lo tienen? Efesios 5, 15 al 16. Dice así la palabra del Señor. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por este día hermoso que nos das. Gracias. Te pedimos una bendición especial para todas las mamás, para nuestras madres también, Señor. Gracias por la vida de ellas. Y quiero pedirte, Señor, también a través de esta oración que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Te pido que humildemente que tu Espíritu Santo me pueda guiar en esta palabra y que podamos reflexionar a través de ella, Señor. Gracias, Señor, y llévate tú toda la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ya, hermanos. ¿Cierto? Como dije, hoy vamos a ver una enseñanza que nos desafía, hermano, que nos exhorta a tener una vida de cuidado, una vida en santidad, en total santificación cada día. ¿Cierto? Y el apóstol aquí escribe que uno debe mirar, dice pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En otro lenguaje, dice, por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cierto?
Tener cuidado, hermano, es ser cauteloso, hermano. Y la palabra proviene, hermano, de un término latino que literalmente significa mira a tu alrededor. Tengan cuidado cómo andan. Y esta es la forma en que el apóstol Pablo advierte y exhorta, hermano, a los creyentes y a los cristianos a examinar con mucho cuidado, hermano, de cómo vivimos, de cómo andamos en esta vida, de cómo nos comportamos. Es una palabra que, cierto, está dirigida a los hermanos de Éfeso, ¿cierto? Y él advierte y exhorta de que debemos tener mucho cuidado, hermano, de cómo andamos. Pablo reconoce que vivimos en tiempos malos y difíciles. Y la verdad, hermano, que estamos en un mundo donde la maldad cada vez se está incrementando más, hermano, ¿cierto? La maldad hoy en día se está multiplicando, pero tremendamente. El ser humano cada vez está más malo. Y la verdad, hermano, que esta es una realidad. Es una realidad que no debemos desestimar ni taparnos los ojos, ¿cierto? Porque es una realidad. El mundo cada vez se está yendo más, se está poniendo más perverso, más malo. Vivimos, hermano, en un mundo lleno de peligros, de engaños, ¿cierto? Cada vez ya la inmoralidad, la perversidad está tomando niveles como nunca antes. ¿Ah? Vivimos en un mundo de tentaciones, ¿cierto? De estafas, de mentiras. ¿Ah? Cada vez el mundo se está poniendo más frívolo y superficial, hermano. ¿Ah? También, si lo llevamos al tema de la iglesia, también podríamos decir que estamos viviendo un tiempo de mucho peligro de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de falsos ministerios, como nos compartía la hermana Gisela el domingo pasado, ¿cierto? En el libro de los Hechos. De falsos hermanos. También, hermanos, hay peligro de falsos creyentes. Bueno, si no somos cautelosos, hermanos, y si no estamos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, y sobre todo dentro también de nosotros mismos, porque muchas veces es cierto que debemos estar cautelosos de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero también debemos mirarnos a nosotros mismos, porque muchas veces el peligro también está en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón. Así que también debemos ser cautelosos de nuestra propia vida, hermano. ¿Por qué? Porque podemos ser fácilmente arrastrados al mal. Podemos fácilmente ser sorprendidos ante una tentación, ante una maldad, y podemos, hermano, caer de cabeza. ¿Por qué? Porque hay en el mundo, hermano, que estamos viviendo actualmente, también el diablo pone numerosas trampas. Y trampas peligrosas. Hoy en día ustedes saben, hermano, que ya el internet se ha masificado, ya los niños pueden tener acceso sin ni siquiera, hermano, tener filtro o ir a una biblioteca. Con un botón, hermano, pueden apretar y les pueden aparecer un montón de tentaciones, de pornografía, de inmoralidades sexuales, hermano. Y ahí también debemos cuidarnos. Sobre todo los que tenemos hijos, o hijos pequeños, hijos que están creciendo. Cuidar también qué es lo que ven en el celular. Y uno mismo también, como creyente, también debe cuidarse. Pedirle a Dios, que la palabra de Dios sea como un filtro a nuestros ojos.
Así que esto es para todos. ¿Ah? Hay peligros, hermanos. Debemos también cuidarnos de las personas que nos influencian también para el mal. ¿Y saben cómo realmente debemos cuidarnos? Con la sabiduría de la palabra de Dios, hermano. Dios nos enseña a que una de las únicas, vamos a ver varias, pero una de las formas de poder también cuidarnos es a través de la palabra de Dios. Es a través de la sabiduría de Dios. Me gustaría que fueran a sus Biblias, ahí en Colosenses 4, 5 y 6. Vámonos a Colosenses, que son unas hojitas más adelante de Efesios. Está después de Efesios, ¿ya? Colosenses 4, 5 y 6. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me gustaría leérselo en el lenguaje actual. Mírelo lo que dice en el lenguaje actual. Dice: usen su inteligencia para tratar cómo se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. O sea, aquí nos está diciendo cómo nosotros debemos comportarnos ¿con quién? Con nuestro prójimo. Porque la verdad, hermano, que después que nos vamos de la iglesia o que no estamos muchas veces reunidos en la semana con los hermanos, tendremos que ir a lidiar en nuestros trabajos. Tendremos que lidiar con gente que no es convertida, con personas que no tienen a Cristo. Por eso que es importante y estamos llamados a caminar con un buen comportamiento, como verdaderos creyentes, aprovechando lo que Dios nos pone también por delante, sea en el servicio en la iglesia, en tu trabajo, donde tú te muevas. Tú tienes que tener esa sabiduría para tratar a las personas que no confían en Cristo, que no tienen a Dios y que muchas veces no van a tener las conductas o las actitudes que tú tienes. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que las personas que no confían en Cristo o que no tienen al Señor en su corazón, muchas veces no van a tener los frutos del Espíritu. ¿Ah? El mundo no cultiva los frutos del Espíritu Santo. El amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la misericordia. Esas cosas, hermano, no están muchas veces en personas que no tienen al Señor. Y ahí es cuando nosotros debemos ser sabios de cómo poder convivir con la gente. Estamos llamados, hermano, a saber comportarnos también con las personas que no tienen a Cristo. Y eso es vivir sabiamente. Es poder tener un buen comportamiento, una buena conducta también con nuestro prójimo. ¿Por qué, hermano? Porque ¿saben qué, hermano? Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos de mucha maldad, de mucho pecado, hermano. Y por eso que es importante que nos reunamos, que estemos unidos como familia de la fe, lo que hablaba la hermana Gisela el domingo pasado. Estar con dedicación en las cosas de Dios. Me gustaría que fueran a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5.
un poquito más adelante. Unas hojitas más adelante de Gálatas está 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí nos está mostrando el carácter de los hombres de los postreros tiempos, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el carácter de la gente del fin de los tiempos? Y ya estamos, hermanos, viviendo tiempos finales. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. O sea, infatuados significa personas sin discernimiento moral, adictivas al pecado, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice, evita, dice el apóstol. Ahora, no se trata, hermano, de que a estas personas les quites el saludo, ¿cierto? No se trata de que nunca más les hable, ¿cierto? Por ahí hay una secta que es la de los testigos de Jehová, que uno de los mandamientos que tienen adentro de ellos es que cuando tú renuncias a esa secta de los testigos de Jehová, la orden es no hablarles nunca más, no dirigirles nunca más la palabra ni la cara. Si esa persona renuncia, yo he conocido, tengo amigos que fueron testigos de Jehová y se retiraron de ahí, y ya sus familias que siguen en esa secta de los testigos de Jehová no les hablan más, los cortan. Aquí en el fondo lo que te está diciendo es que evita, en realidad, es como cuidarte de esta gente, pero no se trata de que les quites el saludo, sino que tienes que tener cuidado, hermano, de las malas influencias. Y esta palabra me hace ir a 1 Corintios 15, 33, que tiene también mucha relación. 1 Corintios 15, 33 dice: no erréis, las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. No erréis, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso que debemos evitar muchas veces, cuando veamos gente así, debemos evitar. ¿Por qué? Porque podemos de repente ser alcanzados por las malas conductas, y ahí es donde debemos cuidarnos. Después dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. En el lenguaje actual dice: tengan cuidado cómo andan. Y esto significa, hermano, observar o mirar con atención cómo vives. Es estar alerta, atento, consciente a tu comportamiento, a cómo caminas en la fe. Es estar atento en el mundo en el que estamos viviendo, hermano. No podemos tampoco salir del mundo, estamos en el mundo. Y debemos lidiar con estas cosas, pero hacerlo a través de la palabra de Dios. Hacerlos tomados de la mano de Dios. Debemos estar atentos, hermano, a las conductas también. Y también debemos estar atentos a nosotros mismos. ¿Y saben qué? El apóstol Pedro nos da una advertencia similar a esta. Miren, yo sé que este versículo lo conocen. 1 de Pedro 5:8. Miren lo que dice. 1 de Pedro 5:8.
está casi al final de la Escritura. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Y esto, hermanos, es una realidad espiritual que tenemos que tener súper clara. Muchas veces conocemos estos textos, conocemos estas advertencias que nos dan los apóstoles, pero las pasamos por alto, hermanos. Subestimamos muchas veces estas advertencias o esta palabra. Ahora, hay otros que le echan la culpa al diablo en todas las maldades que hacen. Y eso tampoco es correcto, hermano, porque sabemos que también hay cristianos que no entienden las cosas espirituales, que son medio fanáticos, y le echan la culpa a todo al diablo. Pecan, adulteran, hacen cosas malas y se escudan diciendo que el diablo los tentó o le hizo hacer esas cosas y se evaden de la responsabilidad. Y eso no es así, hermano. Por eso que la palabra dice ser sobrio y velad. O sea, Dios te está advirtiendo que tienes que velar. En otra versión dice, estén alertas. Estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, ¿quién? El diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás anda al acecho, hermano. Y no va a dudar en que si realmente tú te sueltas de la mano de Dios, hermano, te va a devorar, te va a comer. Va a ser de tu vida un estropajo. Te va a querer destruir y no va a perder la oportunidad de hacerlo, hermano. Es por esto, hermano, que con determinación, con deliberado esfuerzo y vigilante, debemos vivir arraigados, hermano, en la palabra y la sabiduría de Dios. Y eso, hermano, nos va a dar la comprensión de cuál es la voluntad de Dios también para nuestra vida. Y Pablo aquí utiliza el concepto hebreo de andar o cómo andéis como una metáfora, hermano, del comportamiento de cómo uno debe andar como cristiano en la vida, cómo uno debe caminar o peregrinar en esta vida como creyentes. Y se refiere el apóstol a cómo nos comportamos como creyentes. Porque la voluntad, hermano, de Dios es que vivamos siempre con una conciencia y con sensatez, hermano, en nuestra vida como cristianos. Que vivamos realmente con conciencia y sensatez respecto al mal. Así, nuestro estilo de vida estará cuidándose, ¿cierto? Y a la vez asemejándose a nuestro Señor Jesucristo. Así Cristo también podrá ir haciendo una obra en tu vida. Mire, Pablo en su carta a los romanos les enseña diciendo, Romanos 12, 1 a 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otro lenguaje de la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Si queremos andar con prudencia, hermano, debemos discernir la voluntad del Señor, hermano, para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo obtenemos la sabiduría? ¿Cómo obtenemos la sabiduría para conocer la voluntad de Dios? Bueno, hermano, primeramente comenzando por pedirla, hermano. ¿Quiere usted ser sabio? Caminar con prudencia, con sensatez en esta vida, ¿cierto? Pídele a Dios sabiduría. La palabra de Dios misma dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1, 5. Es lo mismo, hermano, yo mientras leía este texto me acordaba del rey Salomón. Cuando lo ponen como rey y él sucede a su padre, ¿cierto? Al rey David. Y estaba ante un pueblo tremendo, como era el pueblo de Israel, ¿cierto? Él le pidió a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar a su pueblo. ¿Ah? No le pidió riqueza ni nada. Eso sale en Primera de Reyes, ¿cierto? En el capítulo 3 usted puede leerlo. ¿Ah? Otra forma también de obtener sabiduría, hermano, para una vida en santificación piadosa, es mediante la palabra y el estudio de ella. La lectura y la meditación de la palabra de Dios diariamente. Eso también te hará sabio. ¿Por qué? Porque dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Qué importante es la palabra, qué importante es ponerle dedicación a los estudios bíblicos, a la palabra de Dios. Porque no solo son cosas santas, sino que también a través de ellas es como crecemos en la fe. ¿Ah? Cuando uno va a la iglesia, hermano, uno va a escuchar la palabra de Dios, va a adorar al Señor. No va a pasarlo bonito, a pasarlo bien, a conocer gente. ¿Ah? Porque la iglesia, hermano, no es un club social. La iglesia está, hermana, puesta para que tú puedas crecer en la fe, aprender de Dios a través de la palabra de Dios. El Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Si guardamos los mandamientos de Dios y meditamos en los caminos de Dios, hermano, es muy difícil que tú no dejes de crecer. Vas a empezar a madurar en la fe. Por eso que es en el estudio y en la meditación de la palabra y en el considerar con dedicación la palabra en tu vida, es que eso te va a ir haciendo sabio. Primeramente, te hará sabio para caminar en esta vida, saber tratar a la gente del mundo, saber convivir muchas veces con la maldad y el pecado y las tentaciones que hay. Y también te hará sabio para tomar buenas decisiones. Debemos estudiar con diligencia la palabra de Dios, ponerle dedicación y perseverancia, como decía en el estudio pasado el libro de Hechos, ¿cierto? Que nos habló la hermana Gisela. Dedicación, perseverancia, como esa iglesia del primer siglo, esa iglesia primitiva, ¿cierto? ¿Para qué, hermano? Para que cuando Dios, hermano, nos llame a su presencia y tengamos que ir a dar cuenta, hermano, de nuestras vidas, estemos aprobados, hermano. Un día vamos a estar delante de Dios. Y es Dios quien va a decir si realmente aprobamos o no aprobamos. Por eso que la palabra dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es la palabra de Dios bien usada la que se convertirá, hermano, en tu guía, en tu fuerza. Es la palabra de Dios
en una sana doctrina, hermano, es la que te va a iluminar en tu vida cristiana, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso que es la palabra de Dios la que ordena, hermano, nuestros caminos. ¿Ah? A veces viene gente a la iglesia con una vida totalmente destruida, desordenada, y la palabra de Dios, ¿qué hace? Te renueva tu mente, tu corazón, y te ordena tu vida, te ordena tus caminos, tus prioridades. Lo que hemos estado viendo en los estudios del discipulado, las prioridades que debe tener todo creyente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra te corrige. En 1 de Pedro 1:19, mire lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué es lo más importante que tenemos? La palabra de Dios. La única capaz de mostrarnos, hermano, la voluntad de Dios y enseñarnos a andar y caminar con prudencia en esta vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo días malos. Y es la palabra de Dios la que nos va a cuidar, la que nos va a dar sabiduría. Ahora, los incrédulos y los que no consideran a Dios y que no caminan según la voluntad de Dios y andan en la vanidad de su mente y en su orgullo y en su no arrepentimiento, hermano, son gente que tienen entenebrecido su entendimiento. Y es una pena, porque muchas veces tendremos que lidiar con gente así. ¿Ah? No solo en la iglesia, sino que en nuestro trabajo, como dijimos al principio, en nuestras labores. ¿Ah? Tendremos que lidiar con gente que realmente son personas entenebrecidas, sin entendimiento de las cosas de Dios. Y ahí es donde debemos cuidarnos. Qué importante, hermano, es cuidar nuestro peregrinar en la vida. Cuidarnos, hermano, de cómo andamos. Cuidarnos también de nosotros mismos, del orgullo, de la soberbia, hermano. Me gustaría leer Efesios 4:17, un poquito más adelante. Volvemos a Efesios. Efesios, se me pega en esta hoja, tengo una Biblia nueva, así que se me pegan las hojas. Efesios 4:17 al 20 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo. Debemos, hermano, cuidarnos de cómo andamos. No andar como los que andan en la vanidad de su mente, ¿cierto? ¿Ah? Los creyentes, hermano, podemos vivir sabiamente y andar con prudencia, hermano, en esta vida. ¿Saben cómo también podemos andar sabiamente y con prudencia? Con la ayuda del Espíritu Santo. Gálatas 5,
16 al 18. Vámonos a Gálatas 5. Mire lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice. Ahí después usted puede leer cuáles son las obras de la carne, ¿cierto? Y las obras del Espíritu. Pero una de las cosas es que también podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo también que vive en nosotros, es que nos enseña también a través de la palabra y nos guía a toda la verdad. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice. Juan 14, 17. En Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La ayuda del Espíritu Santo, hermano, también es importante. Por eso es que debemos cuidar también el Espíritu Santo, para que también Él nos pueda guiar a través de la palabra y nos pueda hacer sabios. Así que es importante, hermano. Así que, ¿podemos vivir sabiamente? Sí, hermano. ¿Podemos cada día ser perfectos en la voluntad de Dios? Sí, hermano, podemos. ¿Podemos vivir en santidad? Sí, hermano, podemos hacerlo, porque Dios nos ha puesto estas herramientas maravillosas como la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Nos va a ayudar, hermano, a cuidarnos de todo lo que está pasando en el mundo, hermano, de la maldad que está ocurriendo en el mundo. Miren, me gustaría terminar con Colosenses 1, 9 al 14. Y de ahí les voy a dar un testimonio, hermano. Colosenses, un poquito más adelante, de Efesios. Es cortito Colosenses. ¿Lo tienen? Colosenses 1, 9 al 14. Mire lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, hermano. Hermano, qué importante es que podamos estar atentos a cómo caminamos. ¿Saben por qué? Porque si no, hermano, el mundo, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, la maldad te puede de repente alcanzar. Si descuidas tu vida cristiana, puede venir el diablo. O si tú le abres una puerta a la maldad o al mal, o te dejas influenciar por el mal, el diablo puede tomar ventaja y destruir tu vida. Mira, yo te voy a dar un testimonio para terminar este
esta reflexión o este sermón. Ustedes han sabido, o sea, han escuchado de un predicador que se llama Charles Templeton. Tal vez a lo mejor no lo han escuchado porque no es como de nuestro tiempo. Pero Charles Templeton fue un tremendo predicador canadiense. Tal vez a lo mejor no lo han oído hablar, pero se dice que estaba al nivel de Billy Graham. No sé si han escuchado hablar de Billy Graham, un predicador norteamericano. Billy Graham también fue un tremendo predicador en Estados Unidos. Estaba como al nivel de él. Eran como del mismo tiempo. Bueno, este predicador, Charles Templeton, como les dije, a lo mejor no lo han oído hablar, pero profesó su fe en 1936 y se convirtió, hermano, en uno de los más grandes predicadores de su tiempo. Fue, creo, uno de los predicadores y pastores más grandes de aquella época. Se dice que sus concentraciones evangelísticas, sus reuniones, eran multitudinarias, hermano. Solo en una reunión congregaba 10.000, 30.000 personas, hermano. Hizo reuniones de jóvenes en Canadá, en el auditorio del Massey Hall de Toronto, donde reunió miles de jóvenes, hermano, que venían a escucharlo a él predicar. Sus discursos o prédicas eran, según entendidos o periodistas, poderosas y elocuentes, hermano. Era una persona que lo tenía todo. Buen aspecto, elocuente, inteligente. Era buen orador, buen exhortador, predicador fascinante. Y se dice que no había un hombre más extraordinario para exponer la palabra de Dios como él en ese tiempo. Como les digo, era catalogado un predicador inteligente, tenía fama, ministerio de millones de dólares, hermano, buen parecer, carismático, llenaba estadios. Venían a escucharlo de todo el mundo, fundó iglesias, colegios, radio, etcétera, hermano. Predicó, hermano, en Europa. Y en uno de esos viajes entró a una librería y le llama la atención unos libros, hermano. Unos libros de ateísmo. Y en 1957, después de años de ministerio exitoso, al leer estos libros, en un par de días, hermano, su mente y su corazón le cambiaron. Y le empieza a entrar la duda de la existencia de Dios y empezó a cuestionar, hermano, la Escritura, empezó a cuestionar su fe, se declaró públicamente que había rechazado a Cristo, su fe, y declaró públicamente que se convertía él en un agnóstico. Se volvió ateo, se volvió en contra de la fe cristiana y empezó a escribir, hermano, libros, empezó a escribir pensamientos, todo relacionado en contra de Dios, hermano. Publicó libros como Adiós, adiós. Adiós, adiós. Mis razones para rechazar a Dios. La fe cristiana ya no existe y un montón de pensamientos, hermano, y de libros de este corte. De un corte agnóstico y ateo. Al tiempo, hermano, de que él deja la fe, se le declara, hermano, un Alzheimer, pero fuertísimo. Y otras enfermedades más, hermano, que lo dejaron prácticamente limitado y postrado, hermano, en su hogar. Porque él después vuelve a Canadá. Hermano, se dice que terminó hablando incoherencia, haciéndose pipí, no controlaba sus esfínteres, hermano. Y eso
lo habló, me parece, una cuidadora que lo cuidó a él los últimos años o el último tiempo de vida que él tuvo, hermano. La pregunta es, ¿qué le pasó a este predicador, hermano? ¿No será que habrá descuidado, hermano, su alrededor? ¿No fue cauteloso, hermano? ¿Se descuidó de la palabra de Dios? Y se volvió necio. Y se volvió agnóstico y ateo y se volvió en contra de la fe de Jesucristo. Se dice que en un momento antes de que le llegara su muerte, se dice que tuvo un momento como de lucidez donde dijo, creo que lo mejor que tuve fue Jesucristo, echo de menos mucho a Jesús. Se dice, pero la verdad, hermano, que su vida, hermano, terminó trágicamente, hermano. Y Satanás, hermano, se lo devoró, hermano. El diablo lo acechó, hermano, y destruyó su vida. Fue una presa, hermano, que destruyó el diablo y se la comió. Y eso es lo que nosotros siempre debemos cuidarnos, hermano. Por eso que debemos cuidarnos de saber cómo andamos en esta vida. Porque no nos confiemos, hermano, ni de nosotros mismos. Solamente confiemos en el Señor. De cómo andamos. Si estamos siendo o no diligentes en nuestra vida, hermano. Este predicador fue devorado por el diablo, hermano. Y se cumplió esa exhortación de Pablo. Cuidado, porque Satanás anda como león rugiente. Ahora, no con esto es que te quiero llenar de miedo, hermano, y andes con miedo contra el diablo. No, hermano. Porque el que está en ti es más poderoso que el que está afuera. El Espíritu Santo de Dios que tú tienes en tu vida es más poderoso que Satanás, hermano, y que todos los demonios. Pero cuídate. Cuida la palabra de Dios en tu vida para que siempre camines con sabiduría. Mira lo que le pasó a este hombre. ¿Por qué? Por descuidar la palabra de Dios. Por no hacer caso a las advertencias de Dios. Terminó siendo necio, terminó despreciando la cruz de Cristo después de todo lo que hizo, hermano. No fue cauteloso. No tuvo cautela de lo que le estaba pasando alrededor. No tuvo cuidado de cómo andaba. Por eso es importante, hermano. Quería dar esta reflexión porque esta semana estuve con un pastor que participamos en otra iglesia y este pastor me decía que todos los pastores que estaban ahí se habían ido al mundo y se habían encontrado con algunos pastores que estaban pero súper mundanos, unos hasta fumando, hermano, y habían sido pastores de ahí. Se ha encontrado con otros miembros de esa iglesia que no quieren saber nada de Dios, hermano. Y eso me llamó mucho la atención. Es un pastor que se viene a atender con la hermana Gisela, se viene a atender, es paciente de la hermana Gisela. Y me contaba todas estas cosas y me dio pena, hermano, me dio pena. Yo dije, Señor, debemos tener cuidado de cómo andamos. Así que espero que esta reflexión le sirva, hermano, para que siempre nos cuidemos. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, por esta exhortación desafiante que nos hace el apóstol Pablo, Señor, para que podamos tener una vida santa, una vida de cuidado, una vida, Señor, donde podamos caminar con sabiduría y con cautela, Señor, porque sabemos que estamos viviendo tiempos malos, tiempos peligrosos. La vida cada vez se está poniendo más difícil, Señor. La maldad está aumentando, Señor, pero en medio de eso, yo te pido, Señor, que nos ayudes a caminar con sabiduría. Te pido por los que están aquí, Señor, por este pequeñito remanente, por esta iglesia Berea, Señor. Te pido, Señor, que ninguno de los que esté aquí se pierda, Señor, y termine renegando de ti, Señor. Qué pena, Señor, lo que le pasó a esta persona, a este predicador. Y así hay muchos, Señor. Oh, mi Dios, cuida nuestro corazón. Cuídanos, Señor, cuídanos del orgullo, de la soberbia, Señor.
Ayúdanos a ser cada día siempre humildes, a cuidarnos, Señor, entre nosotros. Gracias, Señor, por la exhortación y la enseñanza del apóstol Pablo, que nos anima a cuidarnos de estos tiempos malos que estamos viviendo, a aprovechar la vida, Señor, la vida que tú nos diste, porque es corta, Señor, a no desperdiciar la vida, Señor, sino que siempre aprovechar la vida que nos diste para cultivar una relación profunda contigo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos dejaste. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta sabiduría maravillosa que está en tu palabra, Señor, que nos hace crecer en la fe, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, llévate tú toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Que Dios les bendiga, hermano.